Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los teoremas de circuitos de análisis de corriente alterna, donde vamos a ver el teorema de Norton. Y por si no habéis visto los vídeos anteriores, os comentaba en los vídeos anteriores que de esto del teorema de Norton ya lo hemos visto con anterioridad, ya sabemos que es el teorema de Norton, pero lo hemos visto para la corriente continua. Y bueno, pues en este vídeo lo vamos a ver para la corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que saber cómo se comporta tanto el capacitor como el inductor, tanto en corriente alterna como en corriente continua, y eso ya lo sabemos. Y también deciros que no voy a explicar en este vídeo cómo pasar de una forma rectangular a una forma polar y viceversa, porque eso ya lo hemos visto con anterioridad en varios vídeos. Si no os acordáis, bueno, pues repasar los temas de los circuitos RL, RC y RLC. Bueno, pues como pequeño repaso a esto del teorema de Norton, recordar lo siguiente: nosotros podemos tener un circuito muy complejo, un circuito electrónico muy complejo, da igual lo complejo que sea, y nosotros aquí ya sabemos que le podemos conectar simplemente un resistor de carga, RL. Bueno, pues cuando nosotros obtenemos el equivalente de circuito de Norton, ya sabemos que lo que obtenemos es lo siguiente: obtenemos aquí una fuente de corriente y aquí simplemente tenemos la impedancia de Norton, es decir, aquí tenemos la corriente de Norton y aquí tenemos la impedancia de Norton. Bueno, pues recordar lo siguiente, y voy a ponerlo mejor. Aquí ya sabemos que tenemos tierra y aquí simplemente le volvemos a conectar ese resistor de carga. Bueno, pues equivalente, ya sabemos lo que significa. Significa lo siguiente, que la corriente que tenemos atravesando por este resistor, bueno, o el voltaje y la corriente, es equivalente a lo que tenemos pasando por este resistor de aquí. Es exactamente lo mismo, da igual lo complejo que sea, que nosotros lo convertimos en esto de aquí. Y una cosa a tener en cuenta, porque ponemos aquí un bloque para la impedancia, bueno, pues porque la impedancia puede ser totalmente resistiva, totalmente capacitiva, totalmente inductiva o simplemente una combinación de resistencia y reactancia. Y recordar también lo siguiente, porque esto ya lo expliqué en el vídeo anterior: cuando nosotros obtenemos un circuito equivalente de Norton, lo estamos obteniendo para una frecuencia en concreto, porque recordar que tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva dependen de la frecuencia. Bueno, pues si cambia la frecuencia, tenemos que volver a obtener estos datos para obtener el nuevo circuito equivalente de Norton, correspondiente a la frecuencia dada. Y también recordar lo siguiente, que cuando obtenemos nosotros una impedancia de esta manera, bueno, pues ya sabemos que significa lo siguiente, que tenemos un resistor cuya resistencia es de 20 ohmios, y en este caso, como es positiva, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un inductor cuya reactancia inductiva es de 40 ohmios. Si aquí fuese negativo, ya sabemos que aquí tendríamos un capacitor. Recordar que esto ya lo hemos explicado en el vídeo anterior. ¿Y cómo obtenemos nosotros, o cómo lo ponemos aquí en el circuito de Norton? Bueno, pues lo ponemos de esta manera. Ya sabemos que aquí tenemos la corriente y aquí, de forma paralela, aquí en serie tenemos esa combinación, en este caso esta de aquí, donde tenemos también este inductor, cuyo valor de la resistencia son 20 ohmios en este caso, y aquí la reactancia capacitiva, perdón, la reactancia inductiva es de 40 ohmios, y simplemente le conectamos de forma paralela el resistor de carga. Bueno, pues como pequeño repaso nos dice lo siguiente, que la corriente equivalente de Norton se define como la corriente que aparece al poner en cortocircuito las dos terminales específicas en un circuito dado. Es decir, si nosotros estamos aquí con esta terminal, donde simplemente tenemos el resistor de carga, bueno, pues lo que hacemos es sustituir este resistor de carga por simplemente un corto, y tenemos que saber cuál es la corriente que está pasando por este corto. Bueno, pues ahí vamos a obtener la corriente de Norton. Y como obtenemos nosotros la impedancia equivalente de Norton, bueno, pues es la impedancia total que aparece entre dos terminales especificadas en un circuito dado, con todas las fuentes siendo reemplazadas por sus impedancias internas. Bueno, pues recordar lo siguiente, nuevamente ya sabemos que tenemos este resistor de carga, bueno, pues lo retiramos y nos quedamos con este abierto, y tenemos que saber cuál es la impedancia que se ve a partir de este abierto. Y recordar que si tenemos fuentes de alimentación que son voltajes, lo reemplazamos simplemente por sus impedancias internas, que idealmente, bueno, pues ya sabemos que es 0, por eso lo sustituimos por un corto. Y cuando tenemos una fuente
de corriente, bueno, pues ya sabemos que su impedancia es infinita, idealmente es infinita. Bueno, pues la sustituimos por un abierto, y esto, bueno, pues ya lo hemos explicado en los dos vídeos anteriores. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar simplemente un ejercicio, y nos dice que para el siguiente circuito tenemos que determinar la corriente de Norton y la impedancia de Norton para el circuito ubicado dentro del cuadro sombreado visto desde las terminales A y B, y tenemos que trazar el circuito equivalente de Norton. Bueno, pues fijaros en una cosa, tenemos aquí ese resistor de carga. Para obtener la corriente de Norton, bueno, pues simplemente sustituimos este resistor de carga por un corto, y tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por este corto de aquí. Y para la impedancia, bueno, pues simplemente retiramos este resistor de carga y dejamos un abierto, y tenemos que saber cuál es la impedancia que se ve a partir de este abierto. Bueno, pues para la corriente ya vemos lo siguiente, que tenemos esta rama y esta otra rama, y aquí tenemos la corriente total. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener la corriente total, y para ello, como tenemos el voltaje, bueno, pues tenemos que obtener la corriente total a partir de esta fórmula. Recordar la resistencia total, es decir, la impedancia total en este caso. Bueno, pues lo voy a poner bien, ya sabemos que tenemos que obtener la impedancia. Bueno, pues tenemos que obtener la impedancia total, y para obtener la impedancia total ya vemos que el primer capacitor está en serie con esta combinación en paralelo. Una vez que obtenemos la impedancia total, obtenemos la corriente total, y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la corriente total, y aquí tenemos una rama y otra rama, y esta que tenemos en esta rama es la que está pasando por este corto de aquí. Ahí vamos a obtener la corriente de Norton. Y para la impedancia, bueno, pues recordar que esto es simplemente un abierto, y tenemos que saber cuál es la impedancia que se ve a partir de este abierto. Bueno, pues ahora es al revés, ya vemos que este segundo capacitor está en serie con esta combinación en paralelo, y con ello, bueno, pues vamos a obtener la impedancia de Norton. Y una vez que tengamos la impedancia de Norton y la corriente de Norton, bueno, pues el circuito equivalente va a quedar de esta manera. Aquí vamos a tener la impedancia de Norton, aquí vamos a tener la corriente de Norton, lo voy a poner para que lo veáis, y por último, bueno, pues simplemente le tenemos que poner de forma paralela a la impedancia el resistor de carga. Bueno, pues como digo, para obtener la corriente que está atravesando por este corto de aquí, porque ya sabemos que lo sustituimos por este corto, tenemos que obtener la corriente total, y para ello necesitamos la impedancia total, y ya vemos que este capacitor está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como estamos aquí con una división, bueno, pues ya sabemos que cuando multiplicamos y dividimos tenemos que tenerlos en forma polares. Bueno, pues la pasamos esta forma rectangular a forma polar y obtenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues no voy a explicar cómo pasar a forma polar, porque eso ya lo hemos estado viendo detenidamente. Una vez que tenemos esta suma, como se trata de una suma, y recordar que cuando sumamos y restamos tenemos que tener ambas en forma rectangulares, bueno, pues pasamos ambas a forma rectangular. Aquí lo tenemos, y una vez que lo tenemos, bueno, pues realizamos la correspondiente suma y obtenemos la impedancia total, esta de aquí, que la podemos pasar a forma polar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ahora vamos a emplear esta fórmula, ya sabemos que como tenemos que dividir, esta forma rectangular la tenemos que pasar a forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizamos la división y obtenemos la corriente total que tenemos aquí, en este punto, que llega a este punto de aquí. Recordar también que cuando queramos obtener nosotros la impedancia de Norton, que es lo que vamos a ver ahora enseguida, bueno, pues ya sabemos que lo vamos a necesitar en forma rectangular, porque aquí tenemos esa combinación. Si fuese esta de aquí, que no lo es, bueno, pues ya vemos que tenemos un resistor cuya resistencia es este valor, y aquí tendríamos un capacitor, porque es negativo, cuyo valor para la reactancia capacitiva es este que tenemos aquí. Recordar que si esto fuese positivo y también el ángulo de desfase, tendríamos un inductor, pero no es el caso, porque esta es la impedancia total. Ahora bien, como digo, bueno, pues ya tenemos la corriente total que llega a este punto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta rama y esta otra rama, y necesitamos la de la rama de arriba, porque ya sabemos que aquí tenemos el corto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Emplear el divisor de corriente. Aquí lo tenemos. Realizamos la correspondiente sustitución. Nuevamente, como tenemos aquí una división, bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que pasar a forma polar. Le damos solución y obtenemos la corriente de Norton, que realmente es la que está pasando por este punto, y es la que vamos a emplear como fuente de corriente. Y para obtener la impedancia de Norton, bueno, pues tenemos que sustituir
esto de aquí por un abierto, y tenemos que ver cuál es la impedancia que se ve a partir de este abierto, y ya lo vemos. Aquí tenemos este segundo capacitor que está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente ya sabemos que esta parte la tenemos que pasar a forma polar, realizamos la división y obtenemos este resultado. Ahora, como tenemos una suma, ya sabemos que ambas las tenemos que pasar a forma rectangular y obtenemos el resultado. Bueno, pues aquí tenemos la impedancia de Norton, y voy rápido porque realmente esto lo hemos visto también en los dos vídeos anteriores y esto lo he explicado en esos dos vídeos, y también, como digo, no explico cómo pasar de forma polar a forma rectangular ni de forma rectangular a forma polar, porque eso ya lo hemos visto en los temas de los circuitos RC, en el tema de los circuitos RL y en el tema de los circuitos RLC. Si no os acordáis, bueno, pues repasar esos temas. Bueno, pues por último tenemos que obtener el circuito equivalente de Norton. Bueno, pues aquí lo tenemos, como os había dicho. Bueno, pues aquí tenemos realmente la corriente de Norton, que es la que hemos obtenido en esta parte, recordar, en este corto, y aquí tenemos la impedancia de Norton. Ya vemos que es esta combinación que tenemos aquí. Recordar que aquí tenemos un resistor y aquí tenemos un capacitor, porque este valor es negativo, y también el ángulo de desfase. Si fuese positivo, ya sabemos que se trata simplemente de un inductor, como hemos visto en el vídeo anterior. Y por último, bueno, pues aquí colocaríamos en paralelo a esta impedancia de Norton el resistor de carga. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con este tema, donde vamos a ver el teorema de máxima transferencia de potencia. Hasta la siguiente.